Eso va a depender tanto de la economía, eso va a depender de la parte diestra que tengan al momento de pedirle el favor a esas personas que les realicen esa encuesta, que les puedan suministrar esa información. Y se aconseja que sea en papel porque ¿qué sucede con la tecnología? Excelente, la tecnología la debemos utilizar al alcance de todos. Sin embargo, existe algunas personas que tienen todavía algún tipo de disuasión con estas herramientas y pueden cometer el error de saltar algunas preguntas sin contestarlas o no se sienten muy cómodos para momentos de reflexionar. No sé qué magia extraña tiene la hoja, el papel, que a uno nos encanta y nos fascina poder leerlo y poder contestarlo. Tal vez por la dinámica de que hemos tenido durante mucho tiempo, muchos años, esa práctica. Entonces veamos, esta es una encuesta que se aplicó, esto es más o menos la estructura, y hay exploración de datos sociodemográficos, variables tipo Likert, observen que se mantiene ese tipo de relaciones, exploración por dimensión. Se utilizan algunos argumentos, como la de Goodman también, Tourstone, y una parte de cómo poder recabar información numérica allí. Ok, ahora bien, existen teoremas que nos facilitan la vida. Sé que incluso me da mucha nostalgia observar proyectos muy interesantes, muy buenos, pero se han quedado engavetados por el hecho del tamaño de la muestra. Por el hecho del tamaño de la muestra. Resulta que esos teoremas matemáticos ya bastante demostrados, con una argumentación rigurosa, demuestran que si yo tengo un tamaño de muestra grande, entendiendo que grande en estadística es uno de los conceptos más acalorados de esas discusiones, se ha concluido de que no importa cuál es su función de distribución de esos datos, si llego a tener tamaños de muestra grande, esas se pueden aproximar a una distribución normal estándar. Entonces, hablo de la distribución normal estándar como una de las ventajas, definitivamente, para poder cumplir con algunos supuestos que requiere algunos métodos estadísticos. Ahora, ¿qué es grande en estadística? En estadística, a través de las simulaciones, hubo personas que han trabajado arduamente en esto. No crean que las simulaciones es a partir de ahorita, a través de la inteligencia artificial. No. Esto tiene años explorándose y han concluido que un tamaño de muestra igual o mayor a 30 es suficientemente alto. Eso lo destaca Frank Simons e incluso autores anteriores también lo han destacado. No sé si han logrado observar algún material estadístico, pruebas de diferencia de medias, ANOVA, o bueno, otro conjunto, donde todos aquellos ejercicios donde se considera un tamaño de muestra superior a 30, igual a 30, se utiliza una distribución normal estándar. Cuando es inferior, utilicen la t-de-Student, la función de distribución t-de-Student. ¿Cuál es la estrategia que les he recomendado a la mayoría de mis estudiantes? Mira, si vas a hacer estudio en campo cuantitativo, pues obviamente tienes una dificultad al momento de recabar información a través de las unidades de análisis. Entonces, existen estrategias, por ejemplo, sé que alguno de ustedes me manifestó la semana pasada, la última vez que nos reunimos,
Ok, gracias. De que tenía contacto directo con un número importante de docentes. Eso es excelente. Allí puedes aplicar una encuesta. En caso de aquellos docentes que van a un área específica, por ejemplo, la matemática, el inglés, la biología, pues las unidades de análisis son reducidas, las posibilidades de poder construir tamaños de muestras importantes. Por lo tanto, recomiendo que entonces traten de guiar sus investigaciones hacia los estudiantes. ¿Por qué? Porque las unidades de análisis son superiores. Y tratar más bien a los docentes una investigación de tipo cualitativo para después hacer un engranaje total. Entonces, a partir de ello, más o menos es las orientaciones que les he podido facilitar a muchos para no dejar engavetadas esas investigaciones tan importantes, con un cierto contenido que yo valoro bastante y no tengan dificultades más adelante. De verdad que a veces a través de los métodos se pierde una cuantiosa información importante que debe ser presentada a la comunidad científica. Entonces, veamos. Eh, vimos también cómo estratificar, cómo estratificar una muestra y en este caso es importante destacarlo entre los análisis. ¿Por qué destacarlo dentro de los análisis? Porque esto me va a permitir caracterizar la información que voy a describir más adelante. Acá en este caso, la muestra del estrato 1 era estudiante de los bajos semestres, del quinto, sexto semestre. Lo del estrato 2 era del séptimo, octavo y el tercer estrato eran estudiantes del noveno y décimo semestre. Entonces vamos a mostrar la distribución. Esto tiene una connotación bastante particular porque se hizo un estudio de estudiantes que ya habían visto materias como estadística, que es la percepción hacia la estadística. Obviamente los estudiantes con un grado alto de conocimiento en el área son aquellos que están en el tercer trimestre, evidentemente. Los del segundo habían acabado de ver la estadística y los del primer estrato estaban en desarrollo. Entonces, allí se puede más o menos tener un escenario de inicio de cómo está estructurada esa muestra. Ajá. Esta es la manera correcta, esta es la manera correcta de cómo presentar la información tabulada de los cuadros o tablas estadísticas. Observe que se coloca el correlativo de la tabla en la parte superior, nombre de la tabla, observen que no tiene líneas superfluas y el total general, cuando se tiene total general, está en doble línea y la fuente en la parte inferior. Es más o menos la estructura. Le voy a hacer llegar un material de cómo presentar información estadística. Ok. Cuando, cuando les hablo de la importancia de las caracterizaciones, cuando se hace de tipo aleatorio, pues nosotros logramos converger a una realidad que se sostiene directamente sobre las vivencias propias. Entonces, observen esta tabla de acá. Esta tabla de acá presenta la distribución de estudiantes según el sexo. Del sexo femenino, el 70%, y del sexo masculino, el 30%. ¿Qué sucede acá? Resulta que a través de esa muestra aleatoria que se obtuvo, esta es exactamente o muy aproximada a la distribución real de la matrícula de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Te explico. La Universidad Pedagógica es una universidad orientada hacia el desarrollo de las competencias en el área de la educación. Y mayoritariamente, incluso en los puestos de trabajo,
está compuesta por docentes del sexo femenino. Y por casualidad, y realmente no es casualidad, sino es el hecho de la estadística aplicada, de que si selecciono una muestra aleatoria, voy a concluir más o menos con la distribución real del parámetro poblacional, cómo está categorizada esa población. Se puede presentar las tabulaciones de cada una de las preguntas, por ejemplo, cuál ha sido su experiencia con la unidad curricular de estadística. Y aquí está la segmentación. Se aconseja colocar la distribución, la función de distribución absoluta y la relativa. La relativa para poderlo explicar en términos porcentuales. Recuerden que estamos más familiarizados al área de los porcentajes que los valores absolutos. Entonces se recomienda colocar las distribuciones, tanto la frecuencia absoluta y la relativa, por un lado. ¿Dónde vamos a explicar realmente nosotros esa información? En esta, la frecuencia relativa. Entonces ellos manifiestan en gran medida que la experiencia que he tenido con la unidad curricular de estadística fue regular. Ese regular, yo les había comentado que eso en las escalas de Likert tienden a aspectos negativos dependiendo del significado de la pregunta. Observen acá que cuál ha sido su experiencia en la unidad curricular de estadística. Manifiestan regular. Cuando manifiestan regular, y se evidencia un problema, se evidencia de que algo ocurrió allí que no fue de totalmente agrado. Y malo, un 33,33% que sí manifestaron que no fue de su atención la unidad curricular. Entonces, ¿qué ocurre acá? Realmente uno pudiese estar sospechando de que, bueno, hubo problemas con el docente o realmente no pudieron manejar la información que el docente les facilitaba con facilidad. Siempre se les hizo un poco fuerte poder canalizar esta información. Ahora bien, solamente el 20% manifestó que fue bueno. Y aquí comienza uno a develar ya un problema que más o menos adentrarse a un problema que puede repetirse a lo largo de la encuesta. Viene la siguiente pregunta que está más o menos tratando de identificar la anterior y dice cuál ha sido su experiencia con el docente o facilitador de estadística. Observen que regular mantiene un 50% de la intención de esa experiencia. Es decir, que muchos de los que están acá identificados en regular han manifestado más o menos casi en la misma tasa de que la experiencia con el docente no ha sido muy buena, o sea, fue regular. Y un 6,66% dicen que mala. Se atreven directamente a decir que fue mala. Ahora bien, los que dicen bueno aumenta un 33,33%, a pesar de que se encuentra evidentemente entre regular y bueno. Ya uno empieza a formar un constructo de decir, oye, mira, la experiencia con el docente pasó algo. Y eso afectó la experiencia con la unidad curricular. Recuerden que el problema lo tenemos nosotros los docentes cuando estamos en este tipo de áreas. Tratar de hacerlo más dinámica, tratar de hacerlo más... que las personas se enamoren de estas áreas. Y resulta que al final existe una práctica de que vamos a hacerlo lo más difícil, lo más complejo, vamos a tratar de que sea filtro para los estudiantes. Y esa no es la intención es poder cautivar y que se apropien de estos términos para que lo puedan explorar más adelante. Profe, ¿puedo aportar algo ahí? Ah, sí, cómo no, adelante. Le habla Bienvenido. Darwin. Adelante, profesor Darwin.
Profe, bueno, no sé, aparte del análisis que usted acaba de realizar ahí con esas dos tablas, yo diría que también hay otro elemento, además del docente, que está pasando en el desarrollo de la actividad o de la clase. Porque si bien es cierto, hay una relación entre de pronto la forma como ven al docente y la forma como se está manejando el área, pues se refleja que en la parte del área el porcentaje es mucho más alto. Eso quiere decir que posiblemente, además del docente, de pronto no sé si será la temática o la forma como presenta la información o la dificultad del tema, pero yo creo que desde mi visión hay otro elemento además del docente que está generando un problema, porque es que hay una diferencia, yo digo que considerable entre el porcentaje de cómo ven al docente y el porcentaje que es mucho más alto de cómo ven el desarrollo de la clase. Entonces, esa era mi opinión, profe. Sí, excelente, excelente, profesor Darwin. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene el estudiante hacia el docente puede aportarnos valiosa información. Ahora, a través de un estudio cualitativo, ver cuál es la percepción del docente hacia los estudiantes. Y allí es donde pueden hacer triangulaciones para poder observar qué es realmente lo que está ocurriendo en ese evento, en ese espacio. Excelente, excelente. Gracias, profesor Darwin, porque eso me permite a mí explicar un poco más estas temáticas. Excelente. Bienvenidos a todos esos aportes. Bienvenidos a todos esos aportes. Claro, evidentemente, como lo manifiesta el profesor Darwin, existe otra cantidad de problemas que subyacen allí. Ahora vamos a tratar de identificarlos, porque ¿cuál es el reto? Poder identificar los problemas. Ese es el gran reto que ustedes tienen y que todo investigador se compromete para poder, primero, si logra identificar realmente cuál es el problema que subyace allí, es más fácil de atacarlo, es más fácil de hacer la propuesta, es más fácil poder decir, mira, los resultados me arrojaron esto y esto lo puedo atacar con esto, esto y esto. Esa es la intención. Excelente. Observen acá oye, acá hay problemas con esta tabla. Dice, sientes temor de cursar a la unidad curricular de estadística. Entonces, observen que el 80% manifiesta que sí, pero ese temor a qué se debe. Algunas experiencias malas tienen esos estudiantes. Acá en Venezuela se habla de que el área de las matemáticas, la física y la química son los estudiantes manifiestan que las tres Marías, las más difíciles. Entonces eso se ha más bien transmitido de generación en generación, haciendo que el estudiante, sin haberla visto, ya está predispuesto a poderla cursar. No sé qué pasa allí con esa temática. Claro, evidentemente, en gran papel juega el docente y en otro cierto porcentaje juega la sociedad como tal. Observen acá, oye, este cuadro también tiene ese mismo problema, no tiene las líneas no tiene las líneas. Voy a tratar de ver qué ocurrió allí. Dice, tienen actitud abierta para trabajar a estadística con las herramientas que ofrece las TIC. Decirle que son poblaciones relativamente jóvenes y que realmente con el uso de algunas herramientas tecnológicas, como no sé si han logrado ver GeoGebra, han tenido la posibilidad de experimentar los beneficios y las bondades que estas presentan. En ese caso, observen que el 100% va a tener una actitud abierta para trabajar con las estadísticas, con las herramientas que ofrece las TIC. Entonces, aprovechar este tipo de información para hacer las propuestas que nosotros deseamos construir en este tipo de investigaciones. Ahora, la percepción hacia la matemática. Resulta que estos son estudiantes de matemática y de física. Estos son estudiantes del Instituto Pedagógico de Caracas. Entonces,
ellos consideran que ni es fácil ni es difícil las matemáticas, a pesar de que estudian física y matemáticas. Dicen que muy fácil, un 33,43% y muy fácil un 20%. Evidentemente, si soy estudiante de matemática o de física, me tiene que gustar las matemáticas. Si soy estudiante de esas áreas, de alguna u otra manera, necesito que me gusten, ya que se va a hacer mi alimento diario en conocimiento y debo de buscar cómo poder engranar todo eso hacia el desarrollo de las matemáticas, evidentemente. Pero observen qué ocurre con la percepción hacia la estadística. Hacia la información de la estadística ocurre todo lo contrario. Un 56,67% manifiesta que es muy difícil, pero resulta que la estadística es una rama de las matemáticas. Un 23,33% manifiesta que es difícil y ni fácil ni difícil un 20%. Observen cómo a pesar de que están en la misma área, cómo están en la misma temática, tienen opiniones contradictorias. Entonces, vamos a seguir explorando un poco más o menos esos fenómenos. Les comentaba que la semana pasada que este tipo de respuestas, este patrón de respuestas, yo las puedo saturar para poder generar mayor varianza y poder hacer modelos multivariantes que me expliquen de manera general qué ocurre con este fenómeno. Profe, ¿puedo Y les comentar antes comentaba, que pase? sí, cómo no, adelante. Profe, pero si ya por lo menos ya creo que entre la presentación que usted hizo la anterior y esta hay un patrón. Por ejemplo, en mi análisis lo que he visto es que entre la tabla 9, la tabla 6 y la primera tabla de la presentación anterior, hay como un acercamiento entre un 75 y 80% de que los estudiantes le tienen miedo a estadística. Un patrón más o menos que Es, es exactamente, muy buena tu percepción, de verdad que te felicito. Así mismo es. Aquí empieza el investigador a empezar a escudriñar un poco qué está ocurriendo, qué puede estar ocurriendo allí. Recuerda que debe sentarse a analizar, ver qué información me está transmitiendo estos datos, qué información me presta estos datos. Resulta curioso, y lo voy a adelantar un poco, que muchos de los docentes del área de estadística pues no están formados en la estadística, sino en el área de las matemáticas. Ahora, cuando se le hizo en otros estudios preguntas acerca de la estadística, los mismos profesores de matemáticas manifestaban que no les gustaba dar matemáticas, que no la entendían, que les parecía un poco difícil el orden o la metodología. Entonces, de allí pudiese que se desencadena una serie de eventos que perjudican al estudiante. Entonces, veamos acá. ¿Alguna otra persona quiere participar? Muy buena tu participación, profesor Darwin. Excelente. Ok. Les comentaba la clase pasada de que esas escalas yo las puedo saturar para poder generar lo que en estadística la llamamos ganancia de la variabilidad como tal. Entonces las puedo saturar, por ejemplo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni de desacuerdo, en desacuerdo, o hacer saturar un poco más en de acuerdo o en desacuerdo. También utilizamos el isoformismo, la transformación del isoformismo, de valores cuantitativos a valores cualitativos, o viceversa. ¿Qué podemos obtener allí? ¿Qué podemos obtener allí? Yo puedo tener esas variables cualitativas porque yo sé que mi intención es medir el grado de intención de ese participante en función de las escalas.
Me explico. Cuando ustedes responden una pregunta que está asociada a una escala de Likert y les preguntan, por ejemplo, ¿qué tan de acuerdo están ustedes con su sueldo? Pues si una persona dice regular, otro dice que está de acuerdo y otro dice, no, estoy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Allí intuitivamente manifiesta una intención. Y lo que mide esta escala realmente es la intención, esa intención. Y nosotros la cuantificamos del 1 al 5, teniendo en consideración que esa fue una escala cualitativa. Es una escala cualitativa. Sin embargo, hacemos el isoformismo para poderla representar numéricamente y gráficamente. Nosotros podemos obtener esa, claro, haciendo la declaración anterior, declarándola en alguna parte de la investigación, de que a pesar de que son respuestas con carácter cualitativo, yo las voy a medir como una variable cuantitativa. Y veamos qué ocurre cuando hacemos ese isoformismo. Yo puedo medir, por ejemplo, claro, este ejemplo, para poder enunciar y entrarme en una nueva etapa del análisis cuantitativo, cómo dos variables se relacionan entre sí. Pero antes, previo, se me había pasado explicar que, bueno, el investigador debe hacer un análisis univariante por cada variable, por todas las variables que entraron en el proceso de investigación, en esa encuesta. Entonces, esa primera fase o etapa la podemos llamar análisis univariante, para continuar a lo que es un segundo análisis, que es un análisis bivariante, como dos variables, por ejemplo, se le puede medir el grado de asociación entre ellas. Entonces, coloqué unos ejemplos acá sobre el ingreso y los gastos. Estas variables, a pesar de que son cuantitativas, también las podemos hacer con las variables cualitativas, teniendo en consideración de que el isoformismo es adecuado al respecto. ¿Qué ocurre acá? Que el gasto es una variable que está en función del ingreso. Teóricamente ya lo sabemos. Entonces a veces preguntan, pero ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Eso va a depender de la naturaleza de los datos. Es importante que tengan presente lo que es la naturaleza de los datos. Entonces, evidentemente, pues el gasto está en función del ingreso. Eso teóricamente ya está comprobado. ¿Qué ocurre acá? Que si yo tengo un ingreso de $100, por ejemplo, mi gasto es $100. Pero si tengo un ingreso de $200, ¿cuál sería mi gasto? ¿Cuál creen ustedes, según esa gráfica, que sería mi gasto? Repito la pregunta. Si mi ingreso es de $100 y yo gasto $100, según esta gráfica, ahora mi ingreso son $200, ¿cuál sería mi gasto? 75. 75 dicen algunos por acá. 75, profe. Ok. ¿Quién más? Ok. 200. Obviamente 200. De 200, acuerdo al ingreso. ajá. Los gastos serían de acuerdo al ingreso. Perfecto. Realmente, claro, acá se observa como un 75, pero es un signo de interrogación y un símbolo del dólar. Realmente, si tengo un ingreso de 200, pues mi gasto va a ser $200. Correcto acá. Cuando existe este patrón, se conoce correlaciones, que es una correlación perfecta positiva entre las variables. Y el grado de asociación es este. Rho igual a 1, prácticamente.
Entonces, claro, si coloco un ingreso de 300, mi gasto va a ser 300 y así sucesivamente. Existe una relación directa, positiva, porque la tendencia es creciente, en que estas variables están altamente relacionadas. Ahora, aquí cambia otro escenario. ¿Qué ocurre si mi ingreso es de $100 y gasto $50? Observen que la pendiente no es tan pronunciada como la anterior, ya está un poquito más inclinada. Ahora, ¿qué ocurre si mi ingreso es de $200? ¿Cuál sería mi gasto? Creo, podría ser de 100. Correcto. Excelente, profesor Ivette. Ajá, correcto. Entonces, mi gasto serían 100. Entonces, ¿qué quiere decir prácticamente? Que desde mi ingreso yo solamente voy a gastar solamente el 50% o la mitad. Entonces, esta es una relación positiva, pero no perfecta, entre las variables. Y entonces el ROE va a ser inferior a 1, va a ser inferior a 1. Entonces aquí yo empiezo a medir el grado de asociación. Entonces este grado de asociación varía entre -1 y 1. Bueno, como el coeficiente de correlación de Pearson varía entre 1 y 1, porque entre ese intervalo es donde yo voy a medir la fuerza de asociación de esas variables. Por ejemplo, en este caso, cuando tengo un ingreso, por ejemplo, de $100, mi gasto es de 100, y aumento mis ingresos y empiezo a consumir menos, mis gastos son inferiores, pues el patrón es inverso a los escenarios anteriores. Entonces, a medida que más bien me ingresa más, tengo mayor ingreso, reduzco mis gastos. Entonces, según la pendiente, está una correlación negativa perfecta entre las variables. Y entonces alcanza un máximo entre ese tipo de relaciones, el -1. Y cuando la correlación entre las variables es negativa, pero no perfecta, más o menos ocurre este tipo de patrones. Entonces, estos ejemplos me van a permitir más o menos ver el cuadro que sigue. Acá se realizó pruebas del grado de asociación entre las variables a través del coeficiente de Pearson, y destacan la relación que existe entre una variable cualitativa con otra, teniendo en consideración, nuevamente, teniendo en consideración el isoformismo que se había realizado o el grado de intención entre las variables. Generalmente, este tipo de grado de asociación, cuando tenemos tamaños de muestra bastante grandes, superiores a 300, 400, 500, pues disminuye, pero es por la naturaleza de la investigación. Sin embargo, acá las correlaciones fueron muy altas. Observen lo siguiente. ¿Cuál ha sido su experiencia con la materia de estadística en correlación con cuál ha sido su experiencia con el docente o facilitador? Ya aquí observamos que existe una relación directa entre estas dos variables. 0,783 me indican un grado de asociación alto entre las variables. Sigo explorando y todas aquellas que están de color, pues me identifica un patrón de relación entre ellas. La teoría me dice que, bueno, que alrededor del 0,5 pues no existe tanta relación y inferiores menos. Sin embargo, como son variables cualitativas, son significativas para este estudio. Y pueden observar este tipo de patrones de acuerdo a las variables, a este tipo de variables, cómo se pueden ir asociando entre ellas. Entonces, una variable explica la otra de acuerdo a un grado de relación o asociación que tienen allí. Estas dos preguntas fueron, bueno, buenísimas en el sentido de que, ¿cuál ha sido su experiencia con la materia en estadística? Que está por acá, y al bajar y cruzar con esta, ¿cuál ha sido su experiencia con el docente facilitador? Entonces, si la experiencia con el docente
o facilitador fue mala, la experiencia con la materia en estadística fue mala. Si la experiencia con el docente fue buena, la experiencia de la materia en estadística fue buena. Entonces esto me va a permitir después, más adelante, ya salir de esos números que solamente colocan, por ejemplo, el grado de asociación de 3 estados variables es de 0,783 y lo dejan hasta allí. No, allí es donde el investigador debe empezar a buscar cuál es el fenómeno real que subyace en esta investigación y seguir aportando con toda esta investigación el fenómeno real. Entonces, esta es un análisis bivariante. ¿Por qué? Porque estamos relacionando dos variables de manera simultánea, las que están en las columnas y las que están en la fila. Ahora, hacer un análisis general ya requiere de un análisis multivariante. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahora? Díganme, por favor, si han logrado entender o si tienen preguntas, porque recuerden que esa es mi intención acá, poderle facilitar algunas herramientas que puedan utilizar más adelante. Si voy muy rápido, me avisen. Pues ese análisis lo hacen con un software o algo. Disculpe. Disculpe. ¿Hay algún software o algo para hacer ese análisis que hizo ahí de las variables? Sí, de hecho el Excel tiene esa competencia solamente para dos variables. Entonces tendrías que ir probando dos a dos. El Excel. El SPSS es uno de los paquetes más conocidos que hace de manera simultánea todas las combinaciones. Está el StatGraphing, el S+, el R, el Minitab, el SAS, el S+, SPAT. O sea, hay mucho software que me permiten hacer este tipo de desarrollo. Algunos son comerciales y otros son gratis, solo que los gratis tienen menos potencialidad de análisis. Pero igual para este tipo de análisis, bueno, fácilmente pueden utilizar ese tipo de software. Hay un software que me presentaron que se llama Orange, o sea, naranja. Hasta ahorita no lo he identificado bien, pero sé que hace cosas muy poderosas en el análisis de datos. Que ahí, disculpe, veo que ahí se generó, no sé si fue, bueno, y todo creo que por el análisis, se generó una diagonal, creo que le llaman en matemática de una matriz, una diagonal superior o algo así le llaman a eso. ¿Hay alguna relación o eso produce alguna información la que están por debajo y por encima de la diagonal? No. Es correcto. ¿Qué sucede con estas diagonales realmente? Que la relación entre la variable y ella misma, pues 1. Entonces van a observar que la diagonal principal, la relación de ella con ella misma, pues sigue siendo 1. Solamente que acá partí porque no entraba todo el cuadro de las correlaciones. Ahora, ¿qué sucede? Que este mismo 7,83 es este mismo que está acá. Este 7,83 es el mismo grado de relación. ¿Por qué? Porque la diagonal superior es idéntica, esto es lo que es una matriz simétrica, es idéntica a lo que está en la parte superior y está en la parte inferior. ¿Correcto? Ahora, la destreza, ¿dónde debe estar para cada uno de ustedes? Tratar de identificar estos patrones. Claro, esto se realiza cuando ustedes ya han logrado entender realmente el problema y dicen, bueno, vamos a ver qué. Observen acá, vamos a analizar esta otra pregunta acá. ¿Cuál ha sido su experiencia con la materia en estadística? Y manifiestan que cómo calificaría usted la metodología empleada por el docente. Y te da 0,795. Es decir, que existe una relación de la metodología empleada por el docente y la experiencia en el área de la estadística. Si el docente utilizó los mejores métodos, pues obviamente la experiencia va a ser muy buena en el área de la estadística. Ahora, si el docente utilizó lo más complicado, lo más obtuso, lo más inefable, pues obviamente la tendencia va a ser contraria. Pero esto va a permitir explorar muchos campos de acción.
Esto es, recuerden, esto es correlación, análisis de correlación Pearson para medir el grado de asociación entre variables. Esta es una de las muchas técnicas que existe. Existe también el test de Fisher y otros adicionales. Acá está la otra parte que me pareció bastante curioso poderla segmentar. ¿Recuerdan a Tourestone? Vamos a revisar, voy a regresar un momento, solamente para ponerlo en contexto de dónde sale toda esta información. Voy a regresar un momento. Acá. Observen este tipo de preguntas. Según los siguientes intervalos aparentemente iguales, Tourestone, ¿cómo considera usted a la matemática? De difícil a fácil, de desagradable a agradable, de incomprensible a comprensible, de inútil a útil. Igual, en las mismas tendencias y medidas, ¿cómo considera usted la estadística? Por favor, presten mucha atención a estos dos segmentos. ¿Por qué? Porque vean todo lo que podemos aprovechar solamente de ese tipo de preguntas que se desean desarrollar allí. Acá se hace ese tipo de análisis, se realiza el análisis y se observan los patrones de comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo consideran ustedes la matemática fácil o difícil? Entonces, cuando se observa y se explora, pues, por su contrario, con el área de la estadística, pues existe una relación alta. Existe una relación alta. Ahora, el significado lo vamos a ver al momento de poder explicar esa intencionalidad o ese grado de asociación entre ellas. Y entonces genera este tipo de patrón, un poco patrón más completo. ¿Por qué? Porque existe una relación teórica que subyace dentro de estas dimensiones. Entonces, observen, Tourestone está desde acá hasta acá. Y observen el segmento que prácticamente se han diseñado para poder explicar el fenómeno que subyace dentro de esta investigación. Prácticamente de todo este cuadro que está acá, está pigmentado para identificar la fuerza y el grado de asociación entre las variables. Ajá, adelante. Adelante, Nayarit. Bienvenido. Ah, ok, debe ser que se le abrió el teléfono por equivocación. Ok, y si se sigue explorando, porque el investigador está curioso y quiere seguir avanzando y poder explicar ese fenómeno, porque fue que también llamó poderosamente la atención a través de las correlaciones, existen técnicas como los modelos de regresión que van a permitir explicar qué sucede realmente con este tipo de información. Esto también lo hace el Excel. Excel para la relación simple, modelo de regresión simple también lo hace. Entonces, el modelo matemático que explica en este caso es la media en función de algo que ya ocurrió. Es decir, voy a explicar una variable dependiente en función de una variable independiente. Los resúmenes que saca el Excel es más o menos de esta naturaleza. Dice que el modelo que deseo de explicar representan prácticamente un 76,6%, es decir, que un modelo relativamente bueno. Sin embargo, lo que realmente nos confirma que el modelo es bueno es la siguiente tabla, los análisis de varianza. Yo sé que esto puede parecer un poco fuerte, mira cómo se realizan todos esos cálculos, pero no le tengan miedo a esto. No le tengan miedo a esto, es relativamente sencillo. Solamente lo que se debe tener es la habilidad de escoger las variables cuantitativas que representen una variable independiente y una variable dependiente.
y la magia comienza a aparecer a través de los software. Entonces, ¿qué me dice el análisis de varianza? Que el modelo de regresión, este modelo de regresión es significativo, es decir, que es bueno, que lo puedo implementar. Tiene, por un lado, un 76,65% de explicación de la variabilidad total de los datos y las características que se involucran para poder hacer este análisis es el intersecto y la matemática, que son significativas. Esto se puede aprender en otros cursos, pero la intencionalidad es mostrarlos acá, de que existen y cómo se pueden utilizar de manera favorable para su área de investigación. Les explico que el valor crítico, muchos lo van a conseguir en un software, que es el valor P. Cuando este valor tiende a cero, se rechazan las hipótesis. Aquí empiezan a construir hipótesis. La primera hipótesis en este caso es si el modelo es bueno o no es bueno. ¿Es significativo o no es significativo? ¿Lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar? Entonces, este valor que está acá, observen que es 1,473 por e elevado a la menos 10. Es un valor que tiende a cero, un valor muy bajo, un valor muy pequeño. Igual ocurre con cuando observan ustedes que dicen valor P o valor probabilidad, también si esto tiende a cero, va a rechazar la hipótesis como tal o aceptar las hipótesis de que el intersecto y la matemática son significativas en este caso. En este caso, ese modelo que está aquí arriba, ese beta sub 0, corresponde a la intersección y este beta sub 1 va a ser la pendiente de esa recta que va a explicar el fenómeno hacia la matemática. Entonces, ¿qué se está explicando en este modelo? Cómo la estadística, la percepción de la estadística puede estar determinada a través de la percepción de la matemática. Vamos a ver si este gráfico, esta lámina nos ayuda. Dice, este es el modelo que yo quiero representar, y aquí es donde viene, creo que el desafío más grande para los investigadores en el área de cuantitativa, de no solamente hacer un estudio con un análisis univariante. Y creo que es por eso que en algunas investigaciones, porque me dicen, bueno, actualmente la moda es utilizar análisis cualitativo, no es por moda, yo creo que fue por un mal uso indiscriminado de la estadística en trabajos de investigaciones anteriores. Pero con una propuesta donde ustedes pueden hacer cualquier aplicación de métodos estadísticos superiores a los análisis univariantes, bueno, es una maravilla para una tesis doctoral. Observen acá que esta Y que tiene un símbolo en la parte superior, es un Y estimado, dice es el valor estimado de la variable independiente, en este caso la percepción estadística, es decir, la percepción estadística es esta Y y está en función de esta X. Esta X es ¿qué? La percepción de matemática. Ahora bien, el beta sub 0, que es ese intersecto que está acá, vamos a verlo acá, ese coeficiente que está acá, esa intersección, es que es el valor constante del modelo de regresión. Es decir, si no tengo ningún tipo de percepción de la matemática, el valor constante va a ser negativo. Y una tendencia negativa en una escala de Likert pues no existe. Quiere decir que si es inferior a la mínima, es decir, que tiene una pésima percepción hacia el área de la estadística. Y beta sub 1 es la pendiente de esa recta y dice que es el incremento de la percepción de la estadística por cada unidad de percepción de la matemática. Entonces, por cada grado de unidad, por ejemplo, en el caso de, explico, el salto que existe entre muy en desacuerdo y en desacuerdo, ese salto ligero de percepción se mide entre 1,063.
en la percepción hacia la matemática, la percepción de la matemática en función de la estadística. Este sería el modelo resultante, y este modelo me permite predecir, de acuerdo al patrón de respuesta de una persona, cuál es su percepción con respecto a cierta pregunta. Por ejemplo, si el estudiante indica que la matemática es en términos de percepción negativa, le corresponde el número 1. Por lo tanto, la percepción de la estadística es, se sustituyen los valores y se tiene como resultado que esa percepción, que es la mínima, en términos negativos, es de menos 0,69, es decir, una pésima percepción. O sea, el que tiene una percepción mala de la matemática tiene una pésima percepción de la estadística. Ahora, por el contrario, si la persona tiene una buena percepción, una excelente percepción de la matemática, tiene como resultado una mediana percepción de la estadística. O sea, consideran la estadística como algo regular, como algo inferior en términos cuantitativos de cómo explicar esa variable. Entonces, observen que acá se explica cuál es la relación que existe entre esas variables. Ya lo habíamos visto antes en el análisis univariante, pero aquí lo confirmamos a través de este tipo de modelos. Esta gráfica prácticamente me explica, y ese es lo bueno de las funciones matemáticas que se desarrollan con los análisis estadísticos, que las puedo representar gráficamente. Entonces, en una escala de Likert, la percepción de la matemática, si es muy buena, solamente alcanza un máximo de una percepción relativa, o sea, ni es buena ni muy buena, sino está entre el regular. Entonces, existe evidentemente un problema que se debe atacar en el área, sobre todo en el área de las matemáticas, aquellos que ven cursos de matemática obligatorios, ya que la estadística es una herramienta poderosa para los modelos de investigación. La matemática de por sí pues trae esa génesis con la estadística, perdón, trae esa génesis de las matemáticas y debe ser un campo que debe ser explorado a plenitud. Entonces acá ya no solamente vemos esos números, sino también vemos una explicación de cómo ese fenómeno fue atacado de diferentes perspectivas, normalizando siempre el criterio de que existía un problema entre aquellos estudiantes de matemáticas que tienen percepciones negativas hacia el área de la matemática, hacia el área de la estadística. Entonces, observemos todo lo que se puede ganar si utilizamos este tipo de herramientas. Claro, evidentemente, vuelvo y les comento, de que la mala percepción que algunos investigadores tienen en el campo, sobre todo en el área en el posgrado, hacia temas cuantitativos, evidentemente es por eso, de que realmente no le han comentado desde las potencialidades que se le pueden obtener a través de un estudio de encuesta y sacarle el mayor beneficio y provecho a este tipo de análisis. Existe algo muy sencillo, muy sencillo que me interesa que también exploraran, si tienen posibilidades. De todas maneras, esto se lo voy a hacer llegar para que tengan por lo menos un referente y más adelante, si desean aplicar encuestas y todo eso, bueno, allí estaría una guía conductual desde el inicio de este curso hasta el final. El documento cada vez se va a ir agregando bastante material y al final van a tener un compendio completo de todo este curso. Existe algo en estadística que ni siquiera muy pocos estadísticos utilizan, yo sí lo he utilizado desde el desarrollo de mi carrera, que son razón de ventajas, las razones de ventaja. ¿Y qué explica esto? Yo debo construir tablas 2x2. No sé si alguno ha observado las escalas, exacto de Fisher. Bueno, por allí va la cuestión. Entonces, razón de ventaja y riesgo relativo, los cálculos son muy sencillos. Realmente es lo único que tengo que tener la destreza de cómo combinar dos variables de manera simultánea. En un cuadro
tiene un cuadro estadístico como este que está acá. Este es un cuadro de dos vías. Este es un cuadro de dos variables que estoy tratando de construir para poder explicar un fenómeno. Y observemos lo siguiente. Dice distribución de estudiantes según su experiencia con el docente en estadística versus la metodología empleada. Porque esto me llamaba a mí poderosamente la atención, porque yo decía, bueno, debe existir algo allí que puede estar ocasionando alguna perturbación en el estudiante. Al momento de construirla, ¿qué significa? Que existen estudiantes, 16 estudiantes que consideran que la experiencia con el docente fue mala y que la metodología empleada por el docente fue mala. Uno solo dice que la experiencia con el docente fue mala, pero la metodología empleada por el docente fue buena. Pareciera que hubo allí una especie de contradicciones como tal. Y así sucesivamente. Cuando usted hace este tipo de cálculo, es un producto cruzado acá. Aquí está el ejemplo. 16 por 12 y 1 por 1. Este es el cociente. Y el resultado final fue 1,92. Desde la explicación estadística es la siguiente. Y aquí es donde interviene lo que es la complejidad. Si desean encauzar su investigación en un paradigma mixto, los aconsejo que se vayan por la complejidad. Deben buscar al autor o fundador de ello, que es Edgar Morin, el sociólogo francés. Creo que está vivo, según lo busqué hace poco, recientemente, y aún sigue vivo. Y ha contribuido enormemente al desarrollo de las sociedades y de la explicación de las sociedades como tal. Entonces, la ventaja, la interpretación de este 192 es la siguiente. La ventaja que un estudiante seleccionado al azar manifieste que la metodología empleada por el docente es mala, en lugar de que manifieste que es buena, es de 192 veces mayor para aquellos que tienen una mala experiencia con el docente y una relación a los que tienen una buena experiencia con el mismo. Es decir, que existe un grado altísimo de relaciones entre la experiencia con el docente y la metodología empleada por el docente. Es decir, si el docente emplea mal el desarrollo de su metodología, pues evidentemente la experiencia directa del estudiante lo va a asociar con una relación directa con la experiencia con el docente. Eso nos indica que, oye, existe un problema que se debe trabajar, que se debe corregir y que se debe hacer el mayor de los esfuerzos para poder transmitir los conocimientos de la mejor manera y no buscar esos mecanismos que pueden, de alguna u otra manera, confundir al estudiante. Sé que los temas, por ejemplo, en esta área específica de la matemática, cualquier explicación errónea, bueno, se multiplica y se genera, bueno, una cola detrás que va arrastrando muchas cosas negativas cuando no se explica de la mejor manera. Entonces, esto es un llamado para aquellos docentes que están en el área de la matemática, en la estadística, a que la conceptualización debe ser lo más precisa posible para evitar más adelante algún tipo de desviación en el caso de estos conceptos. Entonces, observen que los cálculos son muy sencillos, pero las interpretaciones son muy poderosas. Muchos investigadores no lo utilizan, pero es por desconocimiento. Entonces, acá les muestro varias técnicas para que ustedes, de manera muy sencilla, puedan aplicarlos en sus investigaciones. Ahora pasamos ya a un análisis multivariante. Aquí sí convergen todas las variables de manera simultánea. Y observe que nos paseamos por un análisis univariante, un análisis bivariante y ahora un análisis multivariante. Ya le voy a explicar algunas técnicas estadísticas, dependiendo de la naturaleza de sus investigaciones, que pueden aplicar.
Por ejemplo, en este caso particular, se desarrolló una saturación, entre las escalas sobre todo de escalas de Likert, y algún isoformismo que se consiguió por allí. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con la materia de estadística en perspectivas negativas y en expectativas positivas? Entonces, ¿cómo se saturó? Como ya lo vimos en las láminas anteriores, aquellas que tienen percepciones negativas se saturan para hacia una sola, y aquellas que tienen percepciones hacia el área positiva se saturan hacia una sola. A este tipo de análisis, y por la naturaleza de ella misma, se le conoce como análisis de correspondencias múltiples. También se le conoce como ACM. Para aquellos que están interesados en explorar este campo, lo pueden conseguir en las bibliografías como ACM o análisis de correspondencias múltiples. Lo pueden apuntar por allí. Entonces, ¿qué hace este tipo de análisis? Toma todas las variables de manera simultánea. Las toma todas. Luego las evalúa y dice cuáles son las variables que cuáles variables aportan mayor información para poder descubrir ese fenómeno que se encuentra allí latente. Entonces, el uso del software es muy sencillo. El uso del software es bastante dinámico, muy agradable, y te empieza a arrojar todo esto. ¿Dónde está la complejidad? Tratar de analizar esto. Pero no es complejidad, es realmente de entrarse, es de ponerse a ver qué significa eso, y ya una vez que comiencen a agarrar la experiencia, mira, lo van a utilizar casi prácticamente en todo. Resulta que el análisis de correspondencia múltiple nace por una necesidad de ese análisis de variables cualitativas, porque siempre se ha tenido el análisis de componentes principales para variables cuantitativas. Entonces, mayormente los estudios de naturaleza social se enfocan a variables cualitativas. Entonces, esto mide también el grado de asociación entre ellas, tal cual como lo hace el análisis, el test exacto, el test de Fisher, ay Dios. Sí, de Fisher también lo hace, pero de manera un poco más saturada la información. Entonces, ¿qué me dice ello? Esto que está acá son factores. Esta columna de acá son factores que se forman a través de las variables, Entonces, indican el grado de contribución de la formación a esas variables. Ahora bien, vamos a ver un poco más adelante, porque realmente esto no, solamente que quería explicar todo lo que ustedes pueden sacar el provecho de esa información, y observen que la representación gráfica es muy valiosa para este tipo de investigaciones. Aquellos estudiantes con experiencia positiva en estadística, con experiencia con los docentes en términos positivos, con una metodología aplicada de manera positiva por parte del docente, contradicen a aquellos que han tenido una experiencia negativa con el área de la estadística. El docente no interactúa con los estudiantes, el método aplicado por el docente para explicar la clase, a pesar de que es positivo, sin embargo, siente temor, este temor positivo es un temor real a seguir cursando la estadística, y el conocimiento adquirido en el área de la estadística es negativa. Entonces, todas estas variables que están de este lado, observen que la brecha está aquí en el número 0, todas estas que están acá, contraponen a los estudiantes que tienen este tipo de percepción. Y a ese factor uno le puede dar un nombre, de acuerdo a las variables que intervienen allí. Y entonces aquí comienza el primer constructo. Entonces, a este se le llamó propensión hacia la estadística. La propensión hacia la estadística. Y es explicada por estas variables que están acá.
Ahora, un segundo factor que salió de este análisis que está acá, dice que la experiencia es negativa por parte del docente y la matemática no es nada fácil, por eso dice fácil negativo. Es decir, que la matemática no es absolutamente nada negativo y falló en los cálculos de la varianza. Esto me da información acerca de que la experiencia con el docente y la competencia algebraica debe ser uno de los puntos que deben ser tratados, que debe ser mejorado, porque a pesar de que son estudiantes de matemáticas, fallaron en los cálculos de la varianza. El cálculo de la varianza pues, requiere de un esfuerzo mayor que el cálculo de un promedio. Entonces, teóricamente, existen problemas en el área del álgebra y la experiencia con el docente. Entonces, el segundo factor se le conoce como esto: experiencia con el docente y competencia algebraica. Estos términos lo aplican ustedes de acuerdo a su intención investigativa o lo que ustedes pueden ir observando más adelante. Fallaron en la prueba de imaginación y acertaron en la prueba de la dispersión como tal. Entonces, allí había un efecto en que se debía explicar que por qué fallaron en la imaginación, en la prueba de imaginación, pero aceptaron de manera, cuando comenzaron a hacer los cálculos, acertaron. Entonces, ese fenómeno se explicó como la competencia lingüística y el conocimiento estadístico. Entonces, es interesante explicar qué pasa con esos factores. Al final del análisis de correspondencias múltiples, se crean este tipo de gráficos que explican de manera simultánea individuos, variables y factores. 3D, prácticamente es un 3D, solo que se plasma en un gráfico 2D, pero observen que tiene factores, tiene variables y tiene individuos. Entonces, observen el patrón de comportamiento de estos estudiantes con tendencias hacia lo negativo y contraponen a estudiantes con tendencias positivas y con aquella particularidad de que han desarrollado cabalmente los cálculos en el área de la matemática. Prácticamente tienen tendencia hacia el dominio de los números y así sucesivamente. Entonces, este tipo de gráfico, estas representaciones me van a permitir esas tendencias hacia dónde va dirigido y cuáles son los núcleos a los cuales yo debo atender. ¿Qué propuesta debo atender? Porque aquellos estudiantes que son sobresalientes, que consideran que todo es positivo, bueno, valga la redundancia, ellos realmente el esfuerzo que debe hacer el docente es menor. ¿Dónde debe enfocarse el docente? Tratar de que aquellos estudiantes que han tenido bajas calificaciones, que no comprenden los conceptos, que consideran que todo ha sido malo, buscar mediar con estrategias que les permitan asociarse a este tipo de materias. Por ejemplo, en el caso de la estadística. Entonces, observen todo lo que se puede sacar provecho a una simple encuesta, claro, bien trabajada, bien estructurada, cómo se le puede sacar provecho a ese tipo de información. Ahorita mis estudiantes de posgrado que están ya haciendo su tesis, lo encaminé por esta parte y les ha fascinado, les ha ayudado bastante. Pueden explicar dos factores de manera simultánea. Pueden construir funciones que puedan predecir a través de un análisis discriminante el patrón de respuesta, no solamente como lo hicimos con el modelo de regresión, sino a través de un modelo de análisis discriminante, si quiere colóquenlo por allí, análisis discriminante o ACD, cómo puedo colocar una variable cualitativa en función de varias variables cualitativas y a través de un modelo matemático, cómo predecir ese patrón de respuesta. Acá ya nos estamos enfrentando a lo que son los análisis multivariantes, ya con mayor rigurosidad estadística. Evidentemente, pues sí, requiere de un esfuerzo,
pero no es un asunto que no se pueda desarrollar. Muchas personas creen que existe mucha complejidad y por eso le tienen temor a este tipo de análisis. No, 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 no. Al final les voy a dar una frase gratis que daba Don Quijote en su obra magistral de Don Quijote, realmente Cervantes, sobre esas experiencias que nosotros no estamos acostumbrados. Pero lo voy a dejar al final. Entonces exploremos la posibilidad de poder crear funciones matemáticas que me permitan explicar el comportamiento de una sociedad a través de un patrón de respuesta. Esto nada más y nada menos, lo que le he ido explorando hasta el momento, son los artilugios que utiliza nada más y nada menos que la inteligencia artificial actualmente. Modelos de predicción a través de modelos de regresión, modelos de selección a través de modelos de análisis de discriminantes, modelos de clasificación a través de los análisis clúster, y allí está toda la esencia de lo que hoy conocemos como la IA, la inteligencia artificial. Entonces, si logramos calar todo esto en nuestras investigaciones, podemos comprender aún mejor cuál es el fenómeno que subyace dentro de ese problema gigante que tenemos. Observen que la variable dependiente, en este caso, cuál ha sido su experiencia con la materia en estadística, en función de todas estas. En función de todas estas. ¿Cuál ha sido su experiencia con el docente? ¿Cómo calificaría usted la metodología empleada por el docente? ¿Cómo calificaría usted el conocimiento adquirido en el área de la estadística? ¿Considera que el docente presta apoyo a las actividades o actividades desarrolladas por el docente basadas en las TIC? ¿Que el docente desarrolla actividades actividades donde el docente satisface sus necesidades? Son las siguientes intervalos aparentemente iguales, Tourestone. Observe que ese modelo nace de esa función discriminante que se tenía en esa encuesta. Para luego representarlo de esta manera, una función matemática simple, pero con un potencial que es tratar de explicar una pregunta a través de otra. Y en los modelos, en las tesis doctorales, esto es muy valorado, esto es bastante valorado porque prácticamente muy pocas, y me atrevo a decirlo, muy pocas investigaciones han logrado el desarrollo de estas técnicas como tal. Acá está una simulación sencilla de acuerdo al patrón de respuesta, como uno pudiese explicar esa variable, la experiencia en estadística en función de todo ese conjunto de variables anteriores, de todo este conjunto de variables anteriores. Ahora bien, ya con toda esa información se puede seguir sacándole provecho mayormente. Se puede crear modelos de clúster, los análisis clúster, y unas representaciones gráficas bellísimas como esta, para poder explicar ese fenómeno que subyace allí. Perdón. Ya va. Me salí, ya va. Que subyace allí. En este caso, a través de un gráfico 3D, cómo representar esos clústeres, cómo poderlos representar, cómo están en ese espacio tridimensional que necesitan ser explorados. Entonces observen acá cómo de un gráfico 2D podemos pasar a un gráfico 3D, más o menos viendo las tendencias y los comportamientos de los individuos. Evidentemente acá pues solamente vemos cómo están asociados a esos centroides, esos clústeres, y cómo podemos nosotros, a través de un patrón de respuesta de individuos, poderlos clasificar y poderlos ordenar de acuerdo a su patrón de conducta. Eso es lo que realmente intenta hacer la estadística, o lo hace, no es que intenta, sino que lo hace, de un conjunto de personas,
poderle hacer una clasificación de acuerdo a ciertas características y por último hacer generar grupos de comportamiento. Y esto lo podemos obtener a través de estas técnicas. Esta técnica se le conoce como análisis clúster. Análisis clúster. Este es un gráfico de endograma que me permite más o menos ordenar, clasificar a los individuos según el patrón de respuesta. Explico. Este 36, este 36, 14, esos son los individuos. Entonces, estos individuos tienen patrones de respuestas muy similares. Entonces se forma un primer grupo. Y ese primer grupo está conformado por ¿quiénes? Por aquellos que tienen una conducta, un conocimiento adquirido en términos negativos, consideran que el conocimiento adquirido en el área de la estadística es malo, que la comprensión de la estadística es negativa, la experiencia con el docente es negativa, tienen temor de ver estadística. Bueno, aquí empieza uno a describir cuál es el patrón de comportamiento de cada uno de los grupos, cómo está segmentado cada uno de los grupos. Entonces, aquí salimos ya un poco de esa filosofía de que los análisis cuantitativos no me permiten explicar realmente qué sucede realmente con un fenómeno social. Aquí se cae por completo esa teoría y de hecho lo observé en manuscritos que realizaron en algunos casos, pero tal vez porque desconocían todo este aparataje de herramientas y técnicas y cómo poderlas abordar para una investigación con bastante significado. Perdón. Esta representación es exactamente igual a la anterior. Eso va a depender de gusto de cada uno de ustedes. Y poder hacer incluso una generalización en términos de un análisis de un clúster. Lo puede representar de esta manera, de esta o de esta manera. Eso va a depender también del gusto del participante para poder explicar ese fenómeno que intentamos develar ahí. No me gusta mucho utilizar el término develar porque es más utilizado hacia el análisis cualitativo y siguiendo el rigor científico es preferible utilizar los términos adecuados a cada una de las áreas. Entonces, de describir es un término apropiado para el área cuantitativa y describir qué fenómeno ocurre allí. Ahora bien, les voy a dejar una clasificación de métodos multivariantes clásicos, por si tienen la curiosidad de ir revisando más o menos esto y poderlo como asociar a sus trabajos de investigación que pudiesen hacer. Dentro de los métodos dependientes existen las relaciones múltiples entre variables dependientes e independientes, modelo de ecuaciones estructurales. También tenemos una sola variable dependiente, dependiendo de la escala de medida cuantitativa. Podemos utilizar regresión múltiple, ANOVA, bueno, una cantidad de cosas. Y la escala de medida cualitativa, podemos hacer análisis discriminante, modelos de probabilidad lineal. También podemos hacer, si las variables son dependientes, podemos hacer análisis de correlación canónica, MANOVA. Es explorar y no solamente quedarnos en un análisis univariante, presentar una tabla con una distribución de frecuencia y de allí construir conclusiones generalizables. Yo creo que debemos cambiar esa perspectiva y mostrarle a la comunidad científica algo mejor estructurado, algo mejor elaborado y así garantizar realmente que no existan objeciones dentro de nuestro desarrollo intelectual, como es esa propuesta doctoral que ustedes van a realizar. El profesor Darwin me preguntaba acerca de los software. Bueno, en primera entrada tenemos el S+, el Excel, Python, Minitab, SPSS, Vue, SAS, Datagraphic. Existen muchos, unos comerciales y otros no comerciales. Solo es una cuestión de tratar de ver cómo funcionan, ver qué resultados puedo obtener
pero todo radica realmente en la estructuración de la encuesta. Yo puedo tener los mejores software, las mejores herramientas de análisis, pero debo trabajar enormemente en la construcción de la encuesta que vaya dirigida hacia un mismo objetivo. A ver qué tengo más por acá. No, ya lo voy a dejar hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá para un último encuentro. Ver cómo podemos nosotros hacer un match entre un modelo mixto que puede beneficiar a ustedes en su estructura como tal. Sé que es mucho, estoy consciente de ello, sé que es mucho lo que se vio acá, pero la finalidad es que ustedes no solamente vean el análisis cuantitativo como solamente presentar cuadros, un número y basta, solamente está allí. No. El análisis cuantitativo, recuerden que una de las facultades del análisis cuantitativo es que es objetivo. La objetividad es una de las grandes fortalezas y ventajas que presta el análisis cuantitativo y que son replicables. Es decir, yo puedo aplicar esta encuesta una y otra vez y ver más o menos los resultados consistentes. Eso son experiencias que se adquieren a través de la práctica constante de todas estas herramientas. La frase que le iba a comentar al final, y por eso la dejé al final, porque algunos tendrán temor de decir, bueno, pero es que ¿cómo hago todo eso si ni siquiera a veces se les dificulta el uso de herramientas fáciles como el Excel, por ejemplo? Digo fáciles en términos de que es la más sencilla de utilizar, pero no, el Excel no es nada fácil. Esto también lo dijo Antonio Bandera en uno de los discursos y decía lo siguiente. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, aquellas cosas que tienen un grado de dificultad te parecieran imposibles o que te parecieran imposibles, confía en el tiempo. Este suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Bueno, muchas gracias por la participación del día de hoy para todos y ya voy a colocarles este material para que puedan disponer de ello. ¿Alguna pregunta al respecto? No, profe, disculpe, usted va a hacer una aclaración ahora después de esto de la actividad entregada. ¿O ya usted la hizo? No. Solamente quería aclarar esos puntos que quedaron pendientes cuando entregaron la información. La última entrega que hicieron, salió esas cosas de que, oye, solamente con el análisis cuantitativo es puro referirnos hacia un aspecto muy particular, que son los números, y que eso no tenía contraste con la parte humana de los individuos. Entonces, me tocó que hacer esta intervención para que no se fundamentara lo que desde un principio sospeché de que pudiesen estar pensando, pues. Ajá. Profe, tengo una pregunta. Yo también Adelante. tengo una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Cuántas variables para analizar mínimo son recomendables en una tesis doctoral? Por ejemplo, No hay límite. porque yo ahí vi que usted tiene bastantes variables, pero un mínimo 4, 5. No. O sea, que de un buen Vamos estudio. a suponer que tú quieras explorar. ¿Tú estás en qué área, disculpa? En física. En física, ajá. Aplicar las TIC para la enseñanza de la física. Mira todo lo que tú puedes explorar allí. Tú puedes ver qué relación existe entre esos estudiantes de física con la percepción hacia la matemática. Porque son áreas bastante, digamos, que convergen. Variables que convergen, muy relacionadas, exactamente. Puedes explorar eso. Puedes hacer una evaluación a través del instrumento, qué tan buenos son ellos en el área del álgebra,
porque recuerda que la física requiere mucha álgebra al momento de desarrollar un problema. Puedes explorar qué facilidades o dificultades tienen en el área de la lectura. Por ejemplo, puedes colocar un problema y más abajo el mismo problema, pero de otra manera, intercambiando y poderlos evaluar. Entonces allí pudieses tú ya ir sacando conclusiones respecto de que si en una parte lo hicieron bien, a través de una metodología constante y paso a paso, ¿qué sucede cuando se les cambia a ellos de metodología? O sea, del enunciado. Puedes explorar qué tan agradados están ellos con las TIC, con las tecnologías, si utilizan las tecnologías frecuentemente o poco. O sea, son muchas cosas. No existe límite. Incluso el límite lo vas a poner tú mismo allí. Tú vas a colocar una serie de preguntas, una serie de estrategias para poder recabar esa información. Y después vas descartando, oye, mira, esta pregunta es muy similar a esta, la puedo descartar, y así sucesivamente. Lo importante es que tengas varias variables a las cuales tú les puedas sacar provecho de esa información. Incluso te adelanto que puedas tener, vamos a suponer un número, 20 variables, pero resulta que esas 20 variables, 2 o 3 realmente no explican absolutamente nada y tú las descartas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ten todas las posibilidades a la mano, que es más fácil tenerlas y eliminarlas que no tenerlas e incorporarlas. Ah, ok, profe, gracias. Aunque tengo otra pregunta. Sí, dale. Por ejemplo, para yo hacer la investigación, necesariamente yo tengo que recurrir a una muestra de varios colegios o yo puedo hacer la investigación solo en el colegio donde yo trabajo. Ajá. Esa es mi pregunta. Eso salió la clase pasada. Mira, realmente no sé qué ocurrió allí, pero tú la puedes hacer directamente sobre la misma institución. Sin embargo, lo recomendado por otros docentes fue que tuviesen por lo menos 3 instituciones. Me imagino con la finalidad de comparar, pero ojo, el hecho de comparar entre instituciones pudiese ser un poco arriesgado en el sentido de que, mira, estos estudiantes de este colegio son superiores a estos en términos de algebraicos, en términos de lectura, en términos... Entonces, a veces hay que trabajar con mucho cuidado de esas situaciones. Pero si tu institución, por ejemplo, este análisis fue del Instituto Pedagógico de Caracas, y fue una sola institución, solo que con 2 carreras distintas, matemática y física. Entonces tú puedes explorar perfectamente teniendo tamaños de muestra, te aconsejo tamaños de muestra superiores a 30 para que puedas utilizar los teoremas del teorema central del límite y garantizas una buena investigación. Ojo, no Bueno, estoy diciendo, gracias. sí, no estoy diciendo que lo que los demás profesores dijeron está incorrecto, sino que, bueno, tal vez lo viste en el área cualitativa, ¿correcto? Ujú. No es que yo soy más hacia la cuántica, pero a veces me enredo es en cómo hacer las preguntas. O sea, qué tipo de preguntas son las mejores para yo hacer esa investigación. Ahí es donde yo me enredo. No, tranquila. Redacta y después vas afinando. Mira, mucha de la que se pudo comprobar, y sobre todo nosotros que somos el área más de los números, que cuando se hace un curso de redacción y ortografía, al momento de redactar nadie escribe. O sea, escribían previamente antes de hacer el curso y después de hacer el curso las personas tienen temor a escribir. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Escribe una serie de preguntas y las vas como analizando, tú misma te vas contestando y utiliza a tus compañeros para que te la respondan. Y ellos te dirán, mira, esta pregunta no la entiendo.
entonces tú la modificas, redactas otra y así sucesivamente. Ah, mira, vi un modelo de una encuesta, pudiese aplicar algo parecido a esto. También esa es otra de las técnicas. Realmente esto me mide lo que yo quiero medir y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la invitación, profesora Maribel? Trata Sí, diga. de redactarla, de redactarla y vas eliminando. Ah, listo, profe. Muy agradecido. No, cualquier cosa estamos a la orden para orientarlo. La siguiente Profe, pregunta. profe Harles. Profe, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Señora Marifel Sada. Profe, mi pregunta obedece exactamente a la última actividad que tenemos que entregar, que es el ensayo individual, que tiene fecha de cierre el viernes 7 de noviembre. Ajá, Si es adelante. así, ¿verdad? Si es así, como aparece en No, mira, plataforma, primer punto. ajá, mira, el ensayo desde el inicio, y eso fue algo que ya he discutido con mis colegas, los profesores, para eso se construyeron los equipos de trabajo. Van a trabajar en equipo. Para mi área van a trabajar en equipo. Entonces, si es individual, obviamente tienen que presentar cada uno sus trabajos y para poder corresponder con la calificación. Creo que desde el inicio les dije a ustedes que todas las actividades que iban a desarrollar van a mantener sus equipos de trabajo, ¿correcto? Profe, pero si Ajá. tal vez en mi equipo de trabajo mi compañero tiene un tema diferente al mío, allí cómo podemos hacer. En el caso mío, estoy en inclusión de estudiantes con TEA desde el preescolar. Ajá. ¿Y tu compañero tiene otro? Sí, señor, claro. Bueno, lo pueden, o sea, tampoco es una limitante que trabajen en equipo, lo pueden trabajar de manera individual, pero la intención era que se pusieran de acuerdo y trabajar en equipo. Pero, Lo que pasa es que no conseguí, profe, a ver, le digo yo, sí, en las demás asignaturas he estado trabajando con el otro compañero, pero en esto yo no conseguí una persona. Acá me está escribiendo Mariana Carrasquilla. Yo varias veces escribí que quien había acá en el grupo que para esta asignatura exactamente, pues hubiese que estuviera más cercana de mi temática. ok, también es una buena estrategia. Lo Y puedes claro, colocar he en el tenido grupo. grupos, sí, y aquí participé también cuando empezábamos. Ahí dice Mariana Carrasquilla que ella también escribió, entonces no, nunca nos encontramos, porque yo sí Pero estoy en pueden lo de la trabajarlo. parte de, sí, yo estoy en la parte de inclusión, profe. Ok. Mira, trabajen, traten de trabajar en equipo. O sea, Sí, los que están trabajando de manera individual no hay ningún problema. No tengo ok. ningún problema, pero ¿cuál es la intención de que trabajen en grupo? Las actividades se hacen un poquito más Llevaderas, sencillas. llevaderas. Ujú. Ajá. Algunas personas puede ocurrir que entendieron algún concepto de alguna manera y resulta que la otra persona le puede refrescar, no, mira, realmente lo que se intentó realizar fue Real, esto, esto profe, y esto. así es, así es. Entonces, ese es lo que se pretende hacer acá. Eso es lo que, bueno, desde un principio he considerado, no solamente con ustedes, sino con los cursos que tengo en otros lados, de que trabajen en equipo y así se conocen. Mira, los aportes, no sabes cómo te puede aportar otra persona que esté dentro de tu misma temática. Entonces, mi De consejo acuerdo, es, de acuerdo. si pueden trabajar de manera grupal, excelente, ¿no? Si lo hacen individual, tampoco tengo inconveniente, solo que la finalidad era algo hacia términos positivos, pues, No, no, hacia algo bueno. engrandecen ambos proyectos, profe, pienso yo aquí, tanto amplío el de mi compañera como mi compañera para hacer aportes para el mío, porque estamos también en diferentes territorios. Ella tiene una visión, yo Excelente. tengo otra visión, la podemos complementar y entre las dos podemos hacer un buen aporte o un gran aporte a este tema que es de vanguardia. A ella me estaban dando el número
ya lo voy a tener en cuenta para ponerme en contacto con ellas para este ensayo. Yo lo tengo adelantado, Excelente, pero esto no sobra. Para eso estamos, como usted dice, profe. excelente. Mira, yo desde el principio les comentaba y les preguntaba cuál era, les comentaba que cuál era la temática de cada uno de ustedes, con la finalidad de que ustedes se formaran grupos, formaran clúster, vamos a hablar en términos estadísticos, llegasen a formar el clúster. Allí las experiencias las pueden, bueno, realizar de manera más sencilla. Es una buena invitación para que, porque recuerden que el desafío que tienen es enorme. De ahorita en adelante tienen ustedes un desafío y a veces requiere de que otra persona pueda dar luces, pueda dar iniciativa, pueda dar algún camino en la cual se puedan abordar. Adelante, profesora Aida, tiene la mano levantada. Buenos días, ¿cómo Profe, qué está pena. usted? Profe, Muchas en gracias. Tiene la en cuenta, por actividad, favor. en la actividad del ensayo, ahí dice individual. Ese se puede hacer también de manera grupal. Sí, sí, se puede hacer El de manera ensayo grupal. que está para el 7 de noviembre. Sí, sí, sí lo pueden hacer grupal. Ajá. Ok. Profe, profe, yo también, lo que pasa es que aquí estamos hablando que la última actividad, pero si nosotros sumamos las actividades, la primera suma 10, la segunda 10, la tercera 25 y la cuarta 25, están faltando 30 puntos, profe. ¿Dónde están esos 30 puntos? ¿Cómo se...? No, falta todavía otras cosas de hacer, tranquila, tranquila. Como todos están diciendo que la última actividad, entonces por eso yo quedé así como, faltan 30 puntos. Mira, la intención de estos cursos no es, no es realmente, por eso les comentaba al principio, saturarnos con las calificaciones. Realmente la intención de estos cursos es aprender. Mientras más información tengan, mientras más áreas recorridas puedan comprender acá, es mejor. O sea, ¿qué sucede si se sienten presionados? Pero realmente el conocimiento no está llegando. Una persona que trabaja con mucha presión realmente no logra alcanzar el máximo de las potencialidades que puede desarrollar. Trátenlo más bien como un área a la cual se le puede sacar provecho. Entonces, ¿cuánto falta? ¿Cuántas actividades son? No se enfoquen tanto en ello, sino más bien en tratar de sacarle el máximo provecho a este tipo de actividades. Adelante, tiene la profe R, no sé quién es. La profe R tiene una tortuguita. Buenos días, mi nombre es Rodríguez. Profe, yo que quiero preguntarle algo. Escuchando a los compañeros que muchos están trabajando en grupo, yo entregué mi ensayo. Como era individual, a mí me gusta en mis tiempos libres, pues adelantarme, leer y hacer las cosas, ya yo lo entregué. ¿Qué hago en ese caso? Descargar y trabajarlo con las compañeras. Mi investigación inició como cualitativa, pero yo en mi ensayo busqué la manera de mezclarlo en la forma cuantitativa, por eso fue que lo trabajé así. Estoy trabajando la educación intercultural. ¿Qué me dice usted? ¿Qué pasó? Que me pareció
Adelante, Yeneris Castillo. No, yo creo que no le contesté a la profe. No me contestó, no escuché nada. Ok. Quedé en el aire. No, No sé hasta dónde. tenía Ajá, el no sé. micrófono apagado. No sé hasta dónde me escuchó usted y no sé si me escucharon. Sí, Entonces, sí te escuché. ok. Ajá. Mira, no tienes ningún problema, si lo lograste realizar y ya lo montaste y trabajaste de manera individual, no tengo ningún problema, no existe ningún problema, déjalo así y ahora si lo quieres compartir con tu compañera para ver qué enfoque tienen ella o diatriba, pues ya es cuestión tuya. Mi recomendación, si ya lo hiciste, déjalo así. Ok, profe. Ok, gracias. Ajá. Yeneris Castillo. Hola, profe, buen día. Cantillo, no Castillo. Cantillo, ajá. Exacto. Adelante. Profe Harles, bueno, primero tengo como que una inquietud, por lo menos en el material de trabajo que se nos da para esta actividad, para el ensayo. La presentación inicial, pues dice, es el módulo de tercer semestre, pero nosotros somos primer semestre. No sé si eso, pues, quiera decir que se mira como más avanzado o es porque también se da algo en tercero. Bueno, solo le quería dejar esa anotación porque el audio dice tercer semestre. Veo que aquí, sí, dígame. No, dale, tranquila, disculpa. Ok, veo que aquí, pues por lo menos, usted decía en algún momento bueno, que en la clase anterior se había generado, que algunos compañeros habían dicho que como que, pues yo entendí como que si algunos van a trabajar es lo cualitativo, no, como que no ven de pronto necesario lo cuantitativo, algo así, pero yo me dije, bueno, en nuestra clase no pasó eso, porque yo he estado en todas las clases y ese comentario no surgió, pero me doy cuenta que usted aquí tiene dos grupos de trabajo, porque escuché hablar a Claudia Milagro y Claudia Milagro, ella está en otro grupo. ¿Es así, cierto? No, el comentario que yo hago es con respecto a la entrega anterior. En alguno de los compañeros manifestaba que, bueno, que el número era solamente un número y no representaba Los significados. mayor explicación hacia un fenómeno social. Ok, ya comprendo entonces. Entonces, ¿qué se trató de hacer el día de hoy? De darle una visión distinta, porque realmente eso es, a que solamente no es un número. Ese número tiene información, ese Sí, número claro. explica algo. Es con respecto a eso. Entonces, claro, yo empecé a ver algunas cositas por allí y entonces dije, no, vamos a tratar de aclarar todo esto para que no se sientan desmotivados por creer que utilizar análisis cuantitativo no van a ser excelentes tesis doctorales. Ya De verdad. comprendo, sí, señor. Ajá, sí. Bueno, profe, ok. Mira, con respecto a lo primero, tal vez fue un error colocarse tercer semestre, pero no hay ningún inconveniente allí, tranquila. O sea, la información nos sirve tal cual como lo estamos trabajando para el módulo, ¿cierto? Correcto, sí. Ok. Bueno, Profe, y bueno, y con respecto al ensayo, pues que ya lo llevo adelantado, entonces, teniendo en cuenta lo que usted nos presenta hoy, por lo menos yo le coloco 3 variables, pero le digo de pronto qué tipo de variable es, el instrumento a utilizar, pero solamente hago mención a ello. O sea, en el momento del ensayo no debe de llevar por lo menos ya un cuestionario realizado, una entrevista, ¿cierto que no? Solo los No. nombro en mi ensayo.
No, recuerden que la aplicación de una encuesta requiere de mucho tiempo. Oh, Recuerden que la aplicación de una encuesta requiere de, a veces en algunos casos, bueno, en la mayoría, de una encuesta piloto y todo eso. Es solamente para que ustedes puedan explorar la posibilidad de algunas preguntas de interés que pudiesen analizar a través de esas técnicas. Recuerden que no solamente las escalas de Likert son las únicas que son utilizables allí. Recuerden que está el diferencial de Oswald, Tourstone, Goodman, y y muchas también otras nombré cosas a más. Pearson, o sea, muy parecido a de lo que usted estaba hablando, de pronto pues he ido organizando el ensayo, pero de pronto pues obviamente cuando vi esa cantidad de información que usted tiene, dije, bueno, pero si el ensayo, también mis No, excusas, un porque ensayo. ingresé un poquito tarde, pero de todas maneras seguí escuchando su clase y dije, Dios mío, pero ¿y yo a qué hora voy a hacer estos cuadros? Ya, pero ya comprendo, usted avanzó un poco más. No, exacto, es para demostrarles todo lo que se puede hacer en un análisis cuantitativo. Claro, Ok, esto es profe. poco, existen muchas otras cosas más que ustedes pudiesen sacar provecho. Adelante, profesor Elber Gracias, Griego, profe. siempre a su orden. Buenos días, compañeros. No, profe y compañeros, mis preguntas iban encaminadas al tema de la actividad, pero ya han sido resueltas. De todas maneras, profe, recomendarle que nos regale entonces la información que usted acaba de socializar aquí en el grupo. Ah, perfecto, gracias por recordarlo, ya se me había olvidado. Muchas gracias, mi Gracias. profe. No, gracias a ustedes, de verdad, porque, mira, son tantas cosas que a veces, no sé si les ha ocurrido, a veces uno promete una cosa y se acuerda al día siguiente o al siguiente, ¿no? Ya le voy a pasar esta información. ¿Cuál es la intención para todos, Exploren estos campos de investigación que creo que les va a ayudar bastante a develar y van a obtener buenos resultados, van a tener muy buenos resultados y la comunidad científica realmente les va a agradecer porque van a hacer aportes importantes. Recuerden que sus tesis después, una vez que son aprobadas, son ya aportes significativos para la humanidad. No solamente la va a leer tú, la va a leer el tutor, la va a leer el jurado, sino después compañeros que vienen el semestre atrás, la van a revisar y pueden ser sustentos teóricos también. Entonces, por favor, no solamente quedarse con un solo escenario, sino explorar todas las dimensiones. Por eso es que el curso de métodos cuantitativos tiene esa pertinencia a tratar de enfocar investigaciones, incluso la mixta, donde no solamente se tiene un paradigma, sino se tienen los dos de manera conjunta y pueden ver realidades que no están a la vista como tal, solamente se exploran a través de estos campos. Adelante, profesor Darwin. Profe, una preguntita que tengo la duda ahí, con respecto al ensayo. ¿Se va a manejar en primera persona o en tercera persona en el presente o en el futuro? Mira, los estudios cuantitativos, y aquí es bueno, eso está en el manual, cuando son cuantitativos se maneja en tercera persona. Entonces, es bueno que si van por esta área de cuantitativo, comiencen a manejarlo en términos de tercera persona. También, bueno, eso ya lo conocen ustedes, pero no está más de decirlo. Cuando están en el momento de realizar el proyecto, se redacta en futuro. Entonces, todos los verbos deben ir en función al futuro. Si ya realizaron toda la investigación como tal y están en sus tesis doctorales, deben redactarla en pasado. Entonces, es bueno que son cositas, son detalles, son mínimos, pero es bueno que lo tengan presente para poder que más adelante pues no tengan ningún inconveniente con ello. No sé, profe, ¿te logré orientar? Sí, porque es que yo presenté mi primera propuesta y la pasé en cualitativo. Lógicamente, todos esos términos, hay que utilizar los términos cuantitativos y tenía con respecto a la duda en qué persona se iba
tenía más o menos, ya sabía que lo del futuro sí, pero en qué persona se presentaba, si era en primera persona, en tercera persona, pero bueno, ya usted me hizo la aclaración, profe. Entonces, pronto para los Sí, compañeros, de pronto también alguno que tenía la dudita por ahí, quería aclarar la pregunta porque también tenía esa duda. Muchas gracias, profe. sí, sí. De hecho, si es cualitativo puede ser en primera persona. Importante para, bueno, eso ya lo van a ver ustedes en otros cursos, pero esto lo voy a adelantar, los objetivos o propósitos. En el caso de lo cuantitativo, el rigor más aceptado para esto son objetivos, en el caso cuantitativo, y propósito para el área cualitativa. Ajá, pero va más allá, va más allá. Los verbos que más se utilizan en el caso de los objetivos tienen que ir dimensionados hacia numérico, por ejemplo, describir, analizar, interpretar, o sea, ese tipo de comparar en el caso cuantitativo, y en el caso cualitativo se utiliza mucho, o se estila utilizar mucho develar, esos tipos de términos que les puede facilitar al momento de la redacción de los objetivos. Claro, eso lo van a ver ustedes en otro curso, pero no está más en adelantar esto. No sé, otra pregunta. Ok, bueno, no sé si existen otras preguntas, me imagino que muchas. Cuando existen temas que no quedan claros, quedan muchas preguntas. Y si Buenas, todo queda profe. claro, Yo tengo una. Buenos días. sí, adelante. Buenos días, Profe, bueno, adelante. mi nombre es Mari. Profe, es que yo tengo la última actividad, pues sobre la última actividad que era la parte individual. Es que yo vi claramente que la actividad dice como especie de plantear una hipótesis depende de de cada uno de estos proyectos. Bueno, yo estaba trabajando con dos compañeras, pues nuestros proyectos difieren mucho con la señora Ruth, que está trabajando la interculturalidad, con la compañera Yeleika, porque está trabajando una parte de otro proyecto en base, ellos son cualitativas, y yo que estoy trabajando con la gamificación, que mi proyecto sí es cuantitativo, que su materia me ha servido mucho para avanzar mucho en esta partecita. Es que eso es lo que me causa un poco duda. O sea, ¿cómo hago si vamos a trabajar en grupo? ¿Cómo hacemos para integrar los tres proyectos? Pues son tan diferentes pues, en el ensayo, porque nos está diciendo pues que nos basemos más que todos como en una hipótesis de nuestro proyecto. Entonces no sé cómo cómo haríamos las tres para integrar esto aquí. O si seguimos trabajando individual o agarramos un solo proyecto. Bueno, eso ya quedaría decisión de parte de ustedes. Lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en grupo, pero tienen que ponerse de acuerdo las tres. La intención, claro, desde un principio era que más o menos trabajaran las personas que tienen intención investigativa similares para que se pudiesen apoyar, pero más o menos manifiesta de que tienen muy distintos. Entonces, si te sientes cómoda, puedes trabajar con ellas, si no, lo haces tú de manera individual. No tengo ningún problema con ello. Ok, gracias, profe. Uh-huh. Adelante, profesora Jeniri Cantillo. Profe, qué pena, ya participé, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, excelente, excelente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Aprovechen de preguntar, porque estos escenarios se hicieron fue precisamente para ello. Buen día, compañeros, profesor, disculpen. De acuerdo a las directrices que dice la actividad de la metodología mixta, exactamente, lo hacemos en grupo, pero también habla igual a un ensayo pasado, creo que fue la actividad 2, donde cada quien hace el aporte individual. Continúa la temática así que se hace el ensayo mixto y cada participante
realiza su aporte individual cuando lo realizamos en grupo? Gracias. Ok. Realmente, la actividad, como es un ensayo, debe ser muy, si van a hacer intervenciones, no sé si es el mismo caso que el caso anterior, o sea, observen lo siguiente, me estás hablando de un mixto, y en el mixto pues intervienen las dos corrientes, cuantitativo y cualitativo. Pudieses aprovechar la oportunidad, incluso, de que si tú estás en el área cuantitativa, presentar de tu parte lo que es la parte cuantitativa. Y si sus compañeras están en el área de lo cualitativo, pues ellas presentan esa parte en el área cualitativa como tal. No, los aportes si lo van a hacer en grupo es general, de manera general. Claro, profe, porque allí lo que dice es que trabajemos sobre el paradigma positivista en este ensayo que vamos a hacer. Sí, lo que pasa es que ella lo está enfocando hacia el método mixto directamente. Entonces el método mixto, disculpen, me estoy metiendo como ya hicimos la actividad esta, me estaba metiendo con la actividad siguiente, que es la actividad tiene que ver con el método mixto. Disculpe. Ok. Me adelanté porque como exactamente terminamos este ensayo que lo entregamos y hay que iniciar el siguiente, entonces hay que tener claro ese tipo de preguntas. Disculpen de todas maneras, quería saber era sobre la actividad siguiente. No, tranquila, profe María, gracias por aclarar. No, excelente. Ajá, ¿alguna otra pregunta? Ok, voy entonces a proceder a pasarles esta información para que la tengan a la mano. Incluso pueden eliminar el anterior para que, como esto se está construyendo de manera acumulativa, entonces tener un solo archivo. Pueden eliminar el anterior y yo les subo este material al grupo WhatsApp para que lo tengan a su disposición. ¿Correcto? Gracias, profesor, que me acordó de realizar esa actividad. Bueno, feliz día para todos y nos vemos en una próxima. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día también para usted. Igual, gracias a ustedes. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, profe.